Un saludo a esta hora del mediodía a los diferentes medios de comunicación que estamos hoy aquí con el concejal Leonardo Infante. Estamos con ustedes, Radio Noticias de Casanare, Altavoz Digital y Casanare Noticias. Vamos a hablar con el concejal justamente sobre el tema que ha venido siendo noticia en estos días y es la demora en la aprobación de algunos proyectos de acuerdo por todo el tema y el laberinto jurídico que hay allí con recusaciones de por medio, bueno, y una cantidad de situaciones que justamente es el concejal que nos va a venir a explicar y que tiene en vilo una cifra bastante alta de recursos que posiblemente van a quedar postergados para su ejecución. Concejal, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio que nos brindan para comunicarle a los yopaleños qué es lo que está sucediendo con los recursos públicos o con los proyectos de acuerdo que se presentan en la Corporación Consejo Yopal por parte de la Administración Municipal. Hemos contarle a la ciudadanía que fuimos llamados a sesiones extraordinarias a partir del 4 de agosto hasta el 18 de agosto durante 15 días. En este nos citan para debatir dos iniciativas que presenta la administración. Una de ellas es el Sistema de Gestión Ambiental SIGAN, que es un proyecto del tema ambiental, pero pues el que mayor nos preocupaba era un proyecto de modificación presupuestal, en pocas palabras, una adición y unos traslados presupuestales. ¿Y por qué hablamos de este proyecto? Porque parte de este proyecto ya se había presentado en las sesiones ordinarias y recordemos que los concejales ponentes de esta iniciativa renunciaron arbitrariamente a esta iniciativa y por ello llevó a que este proyecto entrara en un trámite de recusaciones, impedimentos y no se logró debatir en las sesiones ordinarias. O sea, más de 60 días duró estancado unos recursos que ya están disponibles, de los cuales recuerden que eran 19.000 millones de pesos para el régimen simplificado y un desahorro del FOMPET por 10.000 millones de pesos. Entonces, casi 30.000 millones de pesos que estaban disponibles porque el decreto del desahorro del FOMPET está creo que desde marzo, la Nación, la administración hace el procedimiento para adoptarlos, incorporarlos, adicionarlos al presupuesto, presupuestalmente, y seguidamente incorporarlos al gasto, porque esa es como la norma orgánica de presupuesto que les obliga que cada recurso que llegue pues tienen que ingresarse al presupuesto y también adicionarse o incorporarse al rubro del gasto, es decir, en qué se lo va a gastar. La administración tenía dispuesto en ese rubro que venían 2.200 millones de pesos para sector educación y 8.000 de propósito general. Esos 2.000, pues la alcaldía sumó otros 2.000 millones de pesos, ahí iban 4.000 millones de pesos para educación, 3.500 para el INDEP y lo otro se repartía en las diferentes secretarías y ahí donde venía el meollo del asunto con el conflicto con la Secretaría de Infraestructura, por el que ustedes ya saben que ella estaba discutiendo o demandó porque no la dejaron, no por no asistir a los debates de control político, fue porque no la dejaron participar de un debate de control político a la cual ella había citado, había entregado sus preguntas a tiempo y estuvo en el sitio del consejo para responder a esas preguntas, pero los concejales tomaron la decisión de no dejarla participar y sí tomaron más de 1 hora y media para lanzar impropedios contra el trabajo de ella sin que se pudiera defender. Entonces eso llevó a que la administración hoy nos volviera a llamar a sesiones extraordinarias por 15 días, radicando nuevamente parte del proyecto sin los 400 millones de pesos de infraestructura, que aquí vamos a ver cómo ahora la administración le va a responder a la Secretaría de Infraestructura para esos compromisos que iban ahí, era para atender un tema de acueductos veredales, un tema de apoyos a la supervisión, de contratar algún personal para el apoyo de estas supervisiones de los diferentes contratos que maneja la Secretaría de Infraestructura. Pues ya será la administración la que tendrá que resolver esta situación, porque en el proyecto que ellos incorporan de estos 50.000 millones de pesos, pues no viene ningún recurso para la Secretaría de Infraestructura, que era lo que alegaban los concejales que tenían una especie de conflicto en esta situación. Entonces, ahora la administración presenta una adición por 50.000 millones de pesos y unos traslados presupuestales por 8.000 millones de pesos. Entonces, la adición pues corresponde ya no 19.000 millones del régimen subsidiado para el Fondo Local de Salud, sino 32.000. Estamos hablando de 32.000 millones de pesos para el tema del régimen subsidiado. Recursos que no habían podido ser ingresados y que hoy están
pues tratando de ingresar al presupuesto para poderlos mitigar todas las necesidades que tiene el régimen subsidiado, los compromisos que tenga la Secretaría de Salud. Entonces, adicional a ello, volvió ingreso también pues los 10.000 millones del desahorro de FOMPET, como ya los explicamos anteriormente en qué los iban a meter, sin los 400 millones de pesos para la Secretaría de Infraestructura. Adicionalmente, pues la administración también incorpora o adiciona unos recursos de producto de estampillas, porque pues de acuerdo al análisis del recaudo, ya tuvieron un mayor recaudo en el tema de estampilla para la mujer, que ingresan alrededor de 800 millones de pesos, adulto mayor 500 millones, cultura 750 y también 500 millones de pesos para lo que es contribución del Fondo de Seguridad. Entonces, si ve, recursos que van para alimentar sectores que muchas veces nosotros los concejales nos la pasamos defendiendo, que decimos que los representamos, pero pues al no aprobar una iniciativa de esas, ¿qué quiere decir? Pues que estamos en contra de estos recursos que van a atender estos sectores tan vulnerables como el adulto mayor, la cultura, el deporte y la seguridad. Hoy, ¿qué es lo que está pidiendo Yopal? Concejal, dentro del proceso, el día anterior, en la sesión de la corporación, se convocó una hora después la Comisión Segunda de Presupuesto, que lidera el concejal Reinaldo Medina. ¿Qué tan viable jurídicamente? ¿No se incurrió en ninguna situación adversa que ponga en peligro el normal desarrollo de esos proyectos? Porque se le puede dar diferente interpretación frente a ese trabajo que se ha venido realizando en torno a esos recursos. Claro que sí, yo creo que por eso hice, digamos, el llamado de atención el día de ayer en las redes sociales, que ustedes, los medios de comunicación, nos ayudaron a compartir esa información donde pues poníamos en alerta de que estaban en riesgo estos más de 58.000 millones de pesos, 50.000 más la modificación presupuestal, pues porque ayer si no se le daba debate, pues prácticamente en pocas palabras nuevamente se hundía o se archivaba el proyecto y tendría que nuevamente el señor alcalde volvernos a citar a extraordinarias después del 15 o ya en últimas irnos hasta las ordinarias de octubre y noviembre. Y pues presupuestalmente, ustedes saben que en la administración pública el ejecutar recursos no es nada fácil, tiene unos procedimientos que en pocas palabras a veces son dispendiosos, entonces pondríamos en riesgo de que estos recursos se quedaran en un superávit para el siguiente año, dejar de atender con estos recursos, por ejemplo los del desahorro de FOMPET, se atienden casi 23, 24 proyectos y programas de la administración municipal. Entonces, aquí, y era lo que nosotros también decía, de la partecita de la de los traslados presupuestales, que es prácticamente disminuir un rubro. Entonces, ¿qué hizo la administración con estos 8 millones? Vio la oportunidad que como el endeudamiento que ellos habían solicitado lo desembolsaron a partir por ahí en junio, pues ellos tenían un presupuesto ya asignado para el pago del servicio a la deuda, pues no se utilizó enero, febrero, marzo, esos primeros meses, pues lo que hicieron fue liberar esos recursos y liberaron más de 8.000 millones de pesos porque dicen, ya con lo que tenemos ahí prácticamente presupuestado, pues podemos disponer de estos 8.000 y con las necesidades que hoy tiene la administración, pues entonces vamos a transferir 3.500 millones para la cultura, el tema de ferias y fiestas y otros compromisos también que van a dividir, van 300 millones de pesos para Secretaría de Gobierno, para desarrollar un convenio con el INPED. Entonces, si ve que lo reparten en las diferentes secretarías, hacen lo mismo que hicieron con el recurso de desahorro de FOMPET y así mismo lo definieron en las diferentes secretarías. Y ayer escuchábamos a los ponentes de esa iniciativa alegando que por qué no estaban los secretarios de los despachos explicando el proyecto. Pero yo digo, si usted quiere que lo escuchen, pues debate un día anterior a una hora adecuada, no a las 7 de la noche cuando citaron la sesión y que después ni siquiera se sabía si iban a citar, porque por eso nosotros lanzamos la alerta y si no debaten mañana el proyecto el día viernes, pues ese proyecto se archiva. Entonces, a lo último, terminando la sesión, porque la sesión incluso fue suspendida por media hora, iniciaron nuevamente como a las 8:30 y citaron la comisión, el señor Reinaldo Medina citó la comisión como presidente para las 9:40 de la noche. Y después a las 9:40 inicia la comisión de presupuesto y ellos muy indignamente, que yo digo que aquí algunos compañeros no habían estudiado esta iniciativa como debió ser, porque desconocían totalmente del proyecto. Yo no participé porque no pertenezco a esta comisión, entonces ya participaremos en
en la plenaria, que es cuando ya nos es pertinente para nosotros. Pero entonces nosotros escuchábamos el debate y decíamos, no tienen conocimiento, porque al dar las cifras no concordaban. ¿Y cómo es posible? Aquí es donde le hago el llamado a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que estos concejales exijan la presencia de los secretarios cuando citan un debate con una hora de anterioridad? ¿Sí? Y estaba el señor secretario de Hacienda, que es prácticamente el que le pertenece o que le compete el tema presupuestal. Ya los demás secretarios, si quieren por añadidura ir a explicar el proyecto, pero usted pidiendo que unos secretarios se presenten cuando citan una comisión a las 9:40 de la noche, por poco la citan a medianoche, y quieren que los secretarios vayan a explicarles el proyecto. Cuando a nosotros nos entregan un proyecto, pues nosotros tenemos que analizarlo y debatirlo. Ahí en el proyecto están los adjuntos, en las certificaciones presupuestales, todo el tema del servicio a la deuda, en los programas y proyectos, en qué se va a invertir, cómo van a invertir estos recursos, cómo se desagrega ese proyecto, cómo se adiciona y cómo se incorpora en el gasto, e incluso nos mencionan por medio de las mismas solicitudes que las secretarías habían hecho por medio del QF Document, pues en qué se iban a gastar esos recursos, pero ayer estaban exigiendo que cada secretario de despacho les explicara en qué se iban a gastar esos recursos. Entonces me parece también una falta de respeto. Yo aquí no defiendo a la administración, pero sí también uno tiene que ser congruente con sus acciones. Citar un debate a las 9:40 de la noche, cuando tuvimos el tiempo prudente para haberlo hecho en otro momento o en otro horario, para que incluso mayor visibilidad, porque no tuvimos, digamos, el cubrimiento de ningún medio de comunicación, porque a esa hora también ya todos tenían su agenda en diferentes situaciones o ya estaban en casa. Entonces, ese es como el llamado, por eso nosotros ayer hicimos ese llamado de alerta de que estaban esos proyectos de acuerdo ahí en vilo. Incluso creo que ayer alguno de esos proyectos por el cual fuimos citados pues, prácticamente quedó archivado, que es el de el sistema por medio del cual se adopta el sistema de gestión ambiental municipal SIGAN y se crea el Consejo Ambiental de Yopal Cádiz. No sé si nos vuelvan a llamar a extraordinarias ahorita o ya sea que lo vuelven y lo radican en octubre y noviembre, que son las nuevas sesiones ordinarias. ¿Y es el tiempo suficiente hasta el 18 para estudiar los diferentes proyectos que están pendientes y otros que ya se quedaron por fuera? Pues mire, eso ya va en la voluntad del Consejo Yopal cuando quiera aprobar. Porque mire, ayer, por ejemplo, a este periodo de sesiones nos habían citado para 2 proyectos, pero la alcaldía el 10 de agosto modifica el decreto e ingresa otro proyecto que también estamos analizándolo, pero ayer incluso fue aprobado, que es un proyecto por el cual se realizan ajustes al régimen simple de tributación del impuesto de industria y comercio del municipio de Yopal, que me parece un proyecto pues, que hay que analizarlo, porque en algunas otras modificaciones al estatuto tributario, por la inexperiencia a veces de nosotros los concejales, hemos cometido algunos pequeños errores y esto le ha atribuido a nuestros contribuyentes tocarles el bolsillo. Entonces, vamos a analizarlo. Este proyecto nosotros lo hemos ojeado por encimita. Como no pertenecemos a la Comisión de Presupuesto, pues todavía tenemos unos días para participar en el debate en la plenaria y les estaremos informando a la ciudadanía si este proyecto tiene alguna implicación en el tema tributario que le llegue a generar algún impuesto adicional o qué es lo que pretende hacer la administración. Entiendo que es un tema de norma porque la DIAN prácticamente le está exigiendo que si no actualiza el RITI de aquí al 30 de agosto, pues no le pueden enviar algunos recursos que ellos ya han captado. Entonces, pues aquí también es un pequeño llamado de atención a la misma Secretaría de Hacienda, pues que tenía que haber planificado con mayor anterioridad si sabía que el plazo era el 30 de agosto, porque eso también pone en riesgo pues la estabilidad de las finanzas del municipio de Yopal. Pero de todas maneras, ayer rápidamente pues sí le pudieron dar debate a esa iniciativa, pues de los 3 proyectos que nos citaron, 2 pasaron y uno posiblemente pues queda archivado. Concejal, ¿qué salida le quedan para el Consejo para que pues no se siga dilatando el tema porque se ve claramente que con más de 50.000 millones de pesos los que van digamos que a sufrir las consecuencias va a ser la comunidad y la idea es que se aprueben y que se ejecuten en los proyectos que ya la tienen designados para esos dineros? Claro, porque estos proyectos, pues ya por lo menos con la votación de ayer en Comisión de Presupuesto nos da para que lo debatamos el martes 18 y sea aprobado por la mayoría de concejales en su defecto,
pues porque hasta el momento no he manifestado ningún reparo sobre esta situación. Lo único que miré fue el tema de los traslados presupuestales del servicio a la deuda, que van a utilizar estos recursos, pero pues ya investigaremos muy a fondo. Pero entonces yo pienso que ya pasando en comisión, yo creería que en la plenaria ya estarían haciendo aprobados estos recursos que van a ser incorporados, adicionados al presupuesto y incorporados al gasto, y así pues también me imagino que ya ahorita vendrá una solicitud de vigencias futuras que con estos recursos me imagino que van a poder financiar algunos proyectos que de pronto pasen la anualidad y yo sé que se van a estar, porque ahí vienen unos recursos para el tema de funcionamiento, el tema de vigilancia, todo lo que las necesidades que tiene la administración municipal. Concejal, en una entrevista anterior se hacía una lectura de, digamos que una maniobra política por parte de algunos concejales, la demora en darle trámite a todos estos proyectos. ¿Se ratifica en ese tema? Pues mire, hoy tenemos el proyecto que todavía no se ha podido debatir, el de la escala salarial que le compete a los funcionarios de la Administración Central, que tienen prácticamente parado ese incremento del 7.5 desde el periodo también pasado, que duró casi 60 días en ese periodo de ordinarias que no se pudo debatir por la renuncia a las ponencias, por las recusaciones, por los impedimentos y que hoy está todavía en vilo, que está en temas judiciales, que el sindicato está todavía luchando pues, en búsqueda de defender sus derechos. Esperaremos a ver con la apelación porque han perdido algunas tutelas, pero pues esperemos qué pasa. Yo sí lo que estamos es con la buena voluntad de poder debatir, porque yo creo que esa es la principal función de nosotros como concejales, debatir con altura, de cara a la ciudadanía y que pues los proyectos que sean para beneficio de la ciudadanía pues se debatan. Por ejemplo, lo que nosotros siempre hemos dicho, un proyecto de la escala salarial nosotros en el hablar de nosotros le llamamos un proyecto de trámite, que es adoptar un decreto del gobierno nacional que lo presentan al Consejo y nosotros prácticamente lo aprobamos, porque es algo que está estipulado en la ley y es un derecho adquirido por estos funcionarios que están esperando ansiosamente este retroactivo o este incremento salarial para pues, sus disposiciones, sus gastos que ya uno se programa que le va a llegar, o ellos se programan que más o menos les va a llegar en junio, julio, aunado con la prima y pues pueden hacer una pequeña vaquita para comprar sus pequeñas necesidades y este recurso pues va también a dinamizar las distintas economías de nuestro querido Yopal. José, muchas gracias. Dios los bendiga.